Hola, buenos días nuevamente. Soy el doctor Juan Bacaro, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra B de Cirugía. Bueno, la primera parte de eventraciones ya la vimos, vamos a comenzar ahora con la segunda y nos queda pendiente la tercera parte que es evisceraciones. Vamos a comenzar con la presentación, compartiendo la pantalla con ustedes. Otra vez les insisto, métanse, búsquenme como doctor Juan F. Bacaro en las redes, en YouTube van a ver videos de cirugía, en la página de Facebook también tienen varias presentaciones. Es interesante, les va a servir. Yo le diría que entren en las redes sociales, síganme por ahí. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de ventraciones. Una cirugía de ventración, o sea, esta parte, perdón, tiene que va a ser el tratamiento. El tratamiento de las ventraciones que hay que operarlas no es solo operarlas, ¿no? Hay que tener en cuenta un montón de cosas. Para poder operar las ventraciones hay que hacer hay que tomar ciertas precauciones y preparar al paciente. Porque si nosotros no preparamos al paciente, vamos a tener alta probabilidad de fallas de varios tipos. Entonces, vamos a definir cuáles son los objetivos en el tratamiento, cuál es el objetivo de una reparación. El doctor Shell, ¿sí?, en el año 2008, publicó este artículo de las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, que es un pilar elemental de este trabajo, se los pongo acá para que lo busquen si quieren, en donde define claramente cuáles son los objetivos. Uno de los objetivos principales es reconstruir la línea media. Recuerden, la ventración tiene un orificio en la pared abdominal y ese orificio está, lo que hace este orificio es que los músculos rectos tengan forma de paréntesis, o sea, se abre el músculo recto. Para reconstruir la línea media tenemos que cerrar esto, ¿sí? Es decir, hay que hacer algo para que esos músculos que están tirando hacia afuera, no se olviden que tenemos los músculos anchos que tiran hacia afuera y los rectos quedan como paréntesis. Entonces esto hay que buscar la forma de aflojar los músculos anchos y hay otros elementos también para que poder cerrar la línea media. Pero ¿qué pasa? Hay que reparar esto con aponeurosis, o sea, hay que tener un apoyo músculo aponeurótico, porque si ustedes cierran con peritoneo o con grasa o con piel, obviamente esto no se va a contener. Hay que utilizar músculo de aponeurosis. Recalco la aponeurosis. Hay que usar mallas. Nosotros hablamos de prótesis o mallas, es lo mismo. Estas mallas, ustedes, volvemos al agujero, no tienen una eventración, le ponen una malla encima y listo. Muchos cirujanos reparan las eventraciones de esa forma, no es lo mejor. A veces hay que hacerlo, pero no es lo mejor. Esa prótesis no tiene que reemplazar al músculo, tiene que reforzar el cierre de la línea media que hablamos al principio. Pero ¿qué pasa? Esto hay que hacerlo con mínima tensión. Si ustedes tienen mucha tensión para cerrar esa línea media y no llega a cerrar, se va a abrir. Esto es un concepto para la cirugía en general. Todo lo que esté tenso, si ustedes lo suturan, se abre. Entonces, para lograr esa mínima tensión, hay varios mecanismos. Uno de ellos es utilizar descargas. Pero esto es para eventraciones grandes. En una eventración chiquitita de 2 o 3 centímetros no van a necesitar una descarga y va a ser mucho más fácil cerrar la línea media. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Refuerzo muscular y no un reemplazo protésico. Hay que usar mallas, pero que no sea un reemplazo del músculo. Muy bien. Vamos a la preparación preoperatoria. Como les dije, hay que preparar al paciente para llevarlo a la cirugía. En la primera parte de eventraciones hablamos de la pérdida de domicilio. Si yo a esos pacientes con un abdomen fuera de su abdomen intento operarlos, me va a ir mal si no los preparo. Y hay que prepararlos. Para ello hay dos ítems a seguir. Uno son cosas que están relacionadas al paciente, que tiene que hacer el paciente con nosotros, o sea, como si fuéramos un equipo, con un equipo multidisciplinario de médicos también. ¿Por qué? Porque hay que mejorar los trastornos respiratorios. Yo les había hablado de predisponentes, factores predisponentes, la EPOC, entre otros, y si no mejoramos eso, el paciente le va a ir mal.
Hay que mandarlo a un neumonólogo, el neumonólogo lo va a estudiar, le va a dar un tratamiento y hay que mejorar todo lo que se pueda la parte respiratoria. La pérdida de peso es otro tema muy importante. Hay gente que le cuesta mucho descender de peso, así que hay que buscar un nutricionista que siempre tiene que estar en el equipo y lograr el mayor descenso posible. Resolver antecedentes. Acá estamos hablando de, por ejemplo, diabetes, anemia, factores predisponentes a la eventración que se puedan mejorar. Paciente con anemia no se puede operar, no se puede programar una cirugía de eventración. Hay que mejorar su estado de los glóbulos rojos. El paciente diabético tiene que estar compensado, tiene que estar todo equilibrado. Hay que cerrar heridas porque las heridas son un foco de infección. Y cuando una eventración en una cirugía se infecta, es la catástrofe. Falla todo. Y muchas veces tenemos que agregar el antibiótico para disminuir la carga bacteriana en las heridas. Por otro lado, tenemos lo que hay que hacer para cirugía. Y acá vienen dos palabras que probablemente no hayan escuchado nunca: el neumoperitoneo y la toxina botulínica. Por lo menos la toxina botulínica no la han escuchado en relación a la eventración. Dos palabritas de qué es cada uno. El neumoperitoneo es a través de un catéter que se pone en el abdomen, se inyecta aire progresivamente, ¿sí? De a poquito le vamos inyectando. Un día le colocamos 500 centímetros cúbicos de aire puro, no hay que poner ninguna cosa rara. Oxígeno no, porque el oxígeno después explota la cirugía. Así que le colocamos 500 centímetros cúbicos todos los días hasta que el paciente tiene ciertos síntomas y nosotros decimos, ya está, ya está listo para la cirugía. Eso es el neumoperitoneo. Y la toxina botulínica, conocido como Botox, para inflar los labios y mejorar las arrugas de la cara, utilizado en cirugía plástica y estética, es la inyección de la toxina botulínica en los músculos anchos del abdomen. Eso produce una parálisis, ahora se los voy a explicar, y esa parálisis, al paralizar los músculos se estiran, se aflojan, y nos permite eso cerrar la línea media. Bueno, vamos entonces al neumoperitoneo. Yo ya les expliqué qué es, pero estos son los objetivos. Por ahí algunos no los entienden, pero de todos modos, yo tengo una clase de preparación preoperatoria en eventraciones que di en un congreso, y esa clase no la tengo subida, pero en cualquier momento la subo y la van a tener a disposición, si quieren entender un poco más de esto. Entonces, una de las cosas para buscar, o de las cosas que se logran con el neumoperitoneo, es disección neumática de adherencias. ¿Por qué? Porque en ese globo, en ese saco eventrógeno, que está lleno de vísceras, intestino delgado, colon, epiplón, imagínense cicatrices, porque eso es una cirugía que se eventró y quedan cicatrices. Esas cicatrices son adherencias. También se llama brida posoperatoria. Esa adherencia es muy difícil después cortarla en la cirugía y hay que disecar mucho. Esa disección, el aire nos ayuda a disecar eso. No la va a disecar, pero nos ayuda a liberar un poco las adherencias. Después, la pared abdominal tiene un volumen, y ese volumen tiene otro volumen, la eventración. Entonces nosotros metemos aire, y al meter aire, progresivamente vamos aumentando, hacemos una distensión progresiva de la pared abdominal. Ese mismo volumen aumenta en la cavidad peritoneal, pero ojo, también aumenta el saco. Es decir, cuando ustedes ponen aire, el saco ventrógeno se hace gigante. Y es muy importante ahí utilizar una faja para que el paciente pueda contener. Todo esto, al ingresar aire y al utilizar la faja para que el aire no se vaya al saco, mejora la función respiratoria. ¿Sí? O sea, todo lo que habíamos hablado de la EPOC y que vaya al neumonólogo, de todo esto también ayuda a mejorar, porque el aire está aumentando la presión en el abdomen y levanta los diafragmas. Entonces el paciente se va acostumbrando a ese aumento de presión, y esto hace que disminuya el distrés posoperatorio. Otra cosa que produce el neumoperitoneo, el aire adentro, produce una vasodilatación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire que estamos introduciendo irrita el peritoneo. Y al producir esa vasodilatación, genera un aumento de la circulación peritoneal, y eso estimula la fase inicial de la cicatrización. Un dato de color: este procedimiento, que se habla en todo el mundo, fue inventado en el año 1940 por Iván Goñi Moreno, un cirujano argentino.
y les puedo asegurar que hoy se habla en todo el mundo de este tema. Y el otro tema es la toxina botulínica, el uso de la toxina botulínica. La toxina botulínica se inyecta en los músculos rectos. Yo después les voy a mostrar un caso donde más o menos se los voy a explicar cómo se hace. ¿Y qué produce esto? Bueno, en el músculo recto, en los anchos, en los tres derechos y tres izquierdos, produce una parálisis flácida total, ¿sí? Esa parálisis flácida total comienza entre 7 y 10 días. Ahí comienza la parálisis. El máximo efecto es a la cuarta semana. ¿Eh? ¿Qué hace? Hace una elongación muscular, hace que los músculos, como quedan flácidos, se elonguen y eso nos permite después cerrar la línea media. Esa elongación es aproximadamente del 35%. Al elongarse los músculos y al hacerse más finitos, hace que aumente el volumen abdominal aproximadamente un 20%. Este es un procedimiento asintomático, al paciente no le pasa nada, no hay riesgos de nada. Si la toxina la inyectamos en el lugar equivocado, está demostrado que no pasa nada. Bueno, no tiene ningún efecto en los movimientos del tronco, el paciente puede moverse lateralmente, hacer todos sus movimientos normales, ni en la función respiratoria. ¿Sí? No afecta en nada, a pesar de que son músculos respiratorios y están paralizados, no le afecta en nada. Es como si no se da cuenta que tiene la infiltración de la toxina botulínica. ¿Cuánto dura esto? 6 a 8 meses. Y es muy importante este dato. Los pacientes operados a los que se le inyectó toxina botulínica tuvieron menos dolor. Menos no, porque no se puede comparar el paciente con él mismo, pero tuvieron poco dolor posoperatorio. ¿Sí? Claro, hay un problema. El uso de la toxina botulínica en Argentina no está autorizado para eventraciones. De todos modos, acá abajo ustedes tienen bibliografía que yo les pongo para que sepan de dónde saco las cosas. O sea, esto no son cosas que yo estoy inventando, ni cosas que yo busqué en internet y las pegué y las puse acá. Esto está todo estudiado. Obviamente eso yo ya lo estudié y ahí tienen la bibliografía. Entonces, vamos ahora al tratamiento puro en cuanto a lo que sería la cirugía. Hoy les dije que hay que tratar las eventraciones y esas eventraciones hay que operarlas. Fíjense las recidivas. Las recidivas es cuando ustedes operan una eventración y el paciente vuelve a tener la eventración. Con un cierre anatómico, ¿qué significa cierre anatómico? Cierro la línea media y termina la cirugía. ¿Cómo queda eso? Si la eventración es grande, atención. La falla es altísima. Las recidivas fueron del 50%. Cuando se empezaron a utilizar las mallas, bajó del 50 al 10%. No solamente se utilizaron las mallas, se empezaron a usar más las descargas, o más que usar más, mejor. Se empezaron a utilizar mejor las descargas. Entonces, estos datos que les estoy dando, hay un montón de trabajos, acá le puse algunos para que ustedes los miren si quieren, donde explican por qué hay que usar la malla siempre en un tratamiento quirúrgico de eventraciones. Esta malla la podemos colocar en varios lugares, ¿no? Vamos a hacer, esto es un esquema anatómico, así que es fácil de entender, pero quiero ser práctico. Esta es supraaponeurótica. Ustedes ven acá, perdón, voy al principio. Tienen acá, voy a poner el puntero, perdón, Déjenme con el puntero, mejor. Ustedes tienen acá el peritoneo. Esta es la hoja peritoneal. ¿Sí? Acá tienen la vaina del recto. Obviamente por encima del ombligo, porque por debajo del ombligo no hay vaina. Tienen la hoja posterior de la vaina del recto. Hacia la derecha y hacia la izquierda, perdón, hacia afuera, tenemos los músculos anchos, los tres, que luego se juntan y la parte que pasa por delante es la hoja anterior de la vaina del recto. La grasa y la piel. Entonces, ¿dónde ponemos la primera, la A, donde está puesta la malla? Supraaponeurótica. También se llama online. No es importante que se acuerden de eso, pero bueno, por lo menos sepan que va supraaponeurótica. La otra opción es la muscular, que es intermuscular. ¿Sí? Va por dentro, entre los músculos. Se llama inlay y esta está prohibida. Esta tiene pésimos resultados, así que no la utilicen jamás. Y después tenemos la retromuscular. La retromuscular va detrás de los músculos rectos.
Y hay dos opciones. Esta, que es la azul, que se llama retromuscular prefacial, ¿sí? Sublay quiere decir retromuscular. Bueno, la retromuscular puede ser prefacial, como lo ven ahí, o como lo ven acá, en rojo, puede ser retromuscular preperitoneal, para no complicar las palabras, sino decir eh, retrofacial, ¿sí? Entonces, retromuscular prefacial y retromuscular preperitoneal. Ambas son sublay. Y la E, que es la última, es la intraperitoneal, que es la que va por detrás del peritoneo, que tiene el inconveniente de que está en contacto con las vísceras. Y eso puede traer serios problemas. Bueno, entonces, tipos de malla. Miren, yo les podría dar una clase de 1 hora de tipos de malla. Y no voy a entrar en ese tema porque es muy complejo. Y algún día voy a subir un video o un PowerPoint con el tipo de mallas cuando les prepare una clase. Tengo que prepararla. Solamente les voy a decir que hay 2 tipos de malla para este tipo de tratamientos. Una es imposible que esté en contacto con las vísceras. Prohibido malla contacto con intestino. Y la otra en la que se puede poner en contacto con el intestino. Recuerden que acá también hay bibliografía que avala esto y explica todo esto mucho mejor. Ya les digo, hay muchas mallas. Hay mallas reabsorbibles, mallas irreabsorbibles, hay muchas mallas. Pero tengan estos dos conceptos. No se puede poner en contacto con vísceras y sí se puede poner en contacto con vísceras. Hoy hablamos de la clasificación de acuerdo al tamaño de las eventraciones. Y esto sí es un concepto bastante básico que todo alumno y alumna de la Facultad de Medicina tiene que tener. ¿Qué es el tratamiento de acuerdo al tamaño? Habíamos dicho que las pequeñas eran hasta 4 y demás. Bien, ¿qué hacemos con las pequeñas? Las podemos operar por laparoscopía. Porque son pequeñas, el cierre del orificio en la línea media es más fácil, entonces entramos al abdomen, ¿sí? A la cavidad abdominal por laparoscopía, cerramos el orificio y luego ponemos una malla por dentro, o sea, intraperitoneal, ¿sí? Que recuerden que estaban las vísceras. Entonces esas vísceras no pueden entrar en contacto con la malla. Hay que poner una malla para contacto con órganos. Esas son la mejor opción para las cirugías, para las eventraciones pequeñas, laparoscopía. ¿Qué hacemos con las medianas? Las operamos por láparo. Hoy por hoy hay mucha gente que quiere hacer todo por laparoscopía. Bueno, no, acá no. Depende del tamaño. Por ahí si tiene 5 centímetros se puede hacer por laparoscopía. Y yo he hecho eventraciones más grandes con pacientes por ahí en mejores condiciones, obviamente sin factores predisponentes, que tienen una eventración de 6 o 7 centímetros y que no son EPOC, no son constipados, no toman corticoides, no están anémicos, pacientes relativamente sanos y jóvenes en los cuales yo puedo cerrar la línea media y poner una malla. Ahora, en algunos casos esto no se puede hacer y hay que pasar a la cirugía abierta. Eventroplastía laparoscópica y eventroplastía abierta, para hablar con los términos correctos como a mí me gusta. Y en las grandes, que tienen 7 centímetros, cuando apareció la laparoscopía, todo el mundo hacía todas por laparoscopía, pero no. Las grandes hay que hacer cirugía abierta, ¿sí? No hay que ser open mind, hay que ser close the mind, porque si nosotros hacemos open mind, vamos a hacer cirugía laparoscópica, que es lo moderno a todo el mundo. Y las cirugías, las eventraciones grandes de más de 7 centímetros, hay que hacer cirugía abierta. Hay que cortar y hacer grandes incisiones. Y las gigantes, que obviamente hay que prepararlas preoperatoriamente, hay que hacer la cirugía abierta, obviamente, y casi siempre hay que usar descargas. Las descargas, brevemente, es en los músculos anchos, que son 3, podemos cortar uno de cada lado, por supuesto, y eso nos va a permitir cerrar la línea media. Siempre tiene que haber 2 músculos sanos. No pueden cortar 2 músculos porque si ustedes hacen en un lateral
y en el otro, o en uno solo, hacen y cortan 2 músculos, van a tener ahí una eventración. En cambio, si cortan uno solo de los 3, se puede hacer perfectamente la descarga. Miren, con respecto a la eventración laparoscópica, yo tengo un video subido a las redes, a YouTube, que este es el link, y si no, bueno, búsquenme en YouTube y búsquenlo. Es una cirugía que dura 4 o 5 minutos, es fácil de ver, está bastante sintetizada para que lo entienda cualquiera, sepa o no del tema, y ahí van a encontrar esta cirugía laparoscópica. Y después, por supuesto, tengo otro video para cirugía abierta. En el caso de la eventroplastia abierta, es un caso que también le hicimos descargas. Uno es un caso de una eventración chica, pero que tiene múltiples orificios, y el otro caso, el de abierta, es un caso de una eventración muy grande. De todos modos, por ahí en el video, para cuestión didáctica, hay algunas imágenes de otros pacientes, pero que es para que puedan entender cómo se realiza la cirugía. Vamos a las complicaciones postoperatorias. La cirugía laparoscópica tiene estas complicaciones. Hemorragias. ¿Qué quiere decir hemorragias? Ustedes cuando ingresan el trocar pueden lesionar algún vaso. ¿Qué vaso? ¿Cualquier vaso? No, pueden romper la aorta. Y si le lesionan la aorta, el paciente se muere. Puede haber lesión de vísceras. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo. Cuando ponen la aguja, cuando ponen el trocar, se puede lesionar una víscera hueca. Es muy común. No se olviden que los pacientes están operados, tienen cicatrices, tienen brida, está pegado el intestino a la pared. Hay que tener mucho cuidado al entrar. Y cuando ingresan, se corre el riesgo de lesionar una víscera hueca. Otro tema, ustedes están poniendo un trocar, o sea, están haciendo otra incisión que no tenía el paciente para tratar la eventración. ¿Y qué pasa después? Puede haber eventraciones de donde pusieron el trocar. Por ahí operan, solucionan una eventración y le dejan otra. Esa es la eventración del trocar. Y después, la recidiva. Puede ser, todo paciente operado de eventración tiene un porcentaje. ¿Qué pasa con estas complicaciones? Son graves, ¿sí? La eventración del trocar no es tan grave, la recidiva tampoco, pero las dos primeras son muy graves. Por suerte son muy poco frecuentes. Están descritas en todo el mundo. Nos pasa que los pacientes tienen hemorragias graves y nos pasa que los pacientes le perforamos el intestino. Ojo con eso, porque después sale en televisión, le perforaron el intestino. Bueno, obviamente esto hay que hacerlo con gente que está muy preparada. Yo estoy muy preparado en este tema y siempre alguna vez me ha pasado lesionar un intestino. Por supuesto se puede reparar, no todos los pacientes se van a morir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son más graves, pero por suerte son poco frecuentes. Y con respecto a la cirugía de eventración abierta, las complicaciones son complicaciones de la herida, complicaciones del sitio quirúrgico. El seroma es una colección de líquido seroso, ¿sí? Es una mezcla de linfático con líquido reaccional, que es un líquido que al principio es sanguinolento y después se hace más clarito, más amarillento, y normalmente no hay que hacer nada con eso. Hay que dejarlo que se absorba solo. Si nosotros lo punzamos, lo podemos infectar, ¿sí? En algunos casos hay que punzarlo, pero casos muy, muy limitados. El hematoma es una complicación muy frecuente. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer grandes disecciones de tejido celular, ir bien hacia afuera para poder hacer las descargas, y esas disecciones pueden sacrar, ¿sí? Y la infección, por supuesto, la infección del sitio quirúrgico. ¿Por qué? Y porque acá el sitio quirúrgico, por ahí son incisiones de 20 centímetros, 30 centímetros, con liberaciones de flaps hacia un lado y hacia el otro de la herida, también de 10, 15 centímetros. Entonces, imagínense, semejante herida, ¿cómo no se puede infectar? Sí, se puede infectar. Ahora, fíjense que las laparoscópicas no hablamos de infección, porque son todas incisiones pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con las complicaciones de la cirugía abierta en eventraciones? Son más leves, pero son frecuentes, son bastante frecuentes. Casi siempre hay seromas, casi siempre.
Infección del sitio quirúrgico, mucho menos, hematoma también. Y la recidiva es baja. La recidiva es baja en las dos, ronda alrededor del 4% para tirarles un número. Así que por respecto a la recidiva no se preocupen. Pero bueno, las abiertas son más leves y más frecuentes. Ahora les voy a mostrar un caso clínico. En este caso es interesante, fue resuelto con ventroplastía abierta. No vamos a hacer mucho misterio con esto, solamente se los voy a contar para que les cierre la idea. La cirugía de esta paciente no está subida al entorno porque es una cirugía compleja, que algo les voy a explicar, pero bueno. Entonces, paciente femenino, 63 años. ¿Sí? Obviamente se va a programar una cirugía de ventración gigante recidivada, o sea, ya la operaron de ventración y volvió a tener la ventración. ¿eh? Los antecedentes, bueno, tiene varios antecedentes, yo rescato este. Tratamiento con anticoagulantes. Como la paciente fue operada de una insuficiencia valvular en el corazón, le pusieron un tratamiento de por vida con anticoagulantes. Y eso quiere decir que todo esto va a sangrar. Y los antecedentes quirúrgicos, bueno, lo importante, a pesar de una dermolepectomía, es la ventroplastía en el año 2006, con malla. No sé cómo la operaron ni quién, pero bueno, y después en una infección que tuvo le sacaron la malla. Pero ojo, no es para hablar mucho ahora, pero cuando le sacan la malla no se recidiva la ventración. Pero bueno, operada de ventración y después operada de nuevo por infección. Esta paciente ustedes ya la conocen, porque yo en la primera charla les puse una foto de esta paciente, pero fíjense lo que era la paciente en reposo y en la maniobra de Valsalva. Ustedes, si no me equivoco, ya vieron un video de esto. Le hicimos la preparación preoperatoria, por supuesto. Yo no voy a operar a esta paciente así nomás, sobre todo que está anticoagulada y que si yo le tengo que hacer una gran disección, va a sangrar. Entonces le hicimos la preparación preoperatoria. No le hice neumoperitoneo. Por supuesto hicimos todo lo previo, lo que es mejora de estado general, pero no, en cuanto a lo que es la cirugía, no le hice neumoperitoneo y le hice solamente toxina botulínica. ¿Cómo se hace? Se hace con una aguja especial, no es una aguja con filo. La aguja para anestesia subdural no tiene filo, entonces entra y no va cortando, sino que va empujando los músculos. Entonces cuando yo llego al oblicuo mayor, ¿sí? avanzo y siento el resalto. Y ahí hay que infiltrar. Cuando sigo avanzando y llego al oblicuo menor y siento el resalto, y ahí infiltro un poquito. Y después hago lo mismo hasta el transverso, siento el resalto y vuelvo a inyectar. Lo que se inyecta es toxina botulínica. Hay una marca, bueno, perdón que puse la marca acá, no la tendría que haber puesto, pero es la que mejor anda acá en Argentina. Y se utiliza un total de 100 unidades. Ahora, se hacen 10 unidades en cada punto, ¿sí? 3 unidades por cada plano muscular. Bueno, esto también hay bibliografía, perdón que no se las puse, pero bueno, acá tienen la cresta ilíaca, el arco costal, obviamente paciente con la cabeza de este lado, pies acá, acá está la ventración, esta es la parte derecha, por eso está la D, esta es la línea medio clavicular, esta es la línea axilar media, ¿sí? Y esta es la línea axilar posterior. Fíjense, en este espacio están los músculos anchos retraídos en forma de paréntesis, acuérdense, los rectos en forma de paréntesis, los anchos tirando hacia afuera, y acá en estos 5 puntos se hace la inyección. Esto se hace 6 semanas previas a la cirugía y obviamente se suspende la anticoagulación en el momento de la cirugía. Fíjense lo que es pre-botox y post-botox. Acá vamos directamente al músculo ancho, al alargamiento del músculo ancho. ¿Cuánto mide el músculo ancho? Yo los medí acá, por supuesto yo los medí todos, pero acá está medido el oblicuo menor. Pre-botox me dio la medida 132 milímetros y post-botox 143. O sea, el músculo se estiró. ¿Sí? Fíjense ahora el adelgazamiento de los músculos anchos. Pre-botox, el oblicuo mayor 4,1. Post-botox 2,9. Se afinó, se hizo más finito, más largo y más finito. Y lo mismo ocurre con el oblicuo menor y el transverso. Entonces, la aplicación del botox nos permitió estirar el músculo y hacerlo más finito. Eso nos permite dejar al paciente preparado para cerrar la línea media.
Bueno, esta es la cirugía, que es muy compleja, pero se las voy a describir, aunque sea por si alguien la quiere buscar, y tengo un montón de bibliografía también para ofrecerles de esto, que es una cirugía abierta con la técnica TAR. TAR es Transversus Abdominis Release. Release es descarga, en inglés. Entonces, lo que se hace es una descarga del músculo transverso. Es muy difícil de entender. A mí, sinceramente, haciendo estas cirugías de penetraciones hace años, me costó mucho entenderlo, pero una vez que lo entendí bien y lo pude hacer, lo hice varias veces, es una cirugía excelente, brillante, poco dolor, bárbaro. Se descarga el músculo transverso, ¿sí? Y acá vienen los datos por ahí más importantes, que ahora vamos a recalcar. Se logró el cierre de la línea media y colocamos una malla. No importa dónde, la colocamos retromuscular, sí, o sea, en realidad fue retromuscular prefacial, fue retromuscular preperitoneal, en la D, de lo que habíamos hablado hoy, y esa malla es una malla de polipropileno, no reabsorbible, ¿sí? Obviamente no en contacto con órganos, porque tengo el peritoneo abajo, y se utilizó como refuerzo, porque cerramos la línea media. Entonces acá vamos a recalcar el cierre de la línea media y la colocación de malla. ¿Cuál fue la evolución? Bueno, la paciente a los pocos días inició el tratamiento anticoagulante, anduvo bien, se fue de alta, y una cosa importante es esto. Aparte de que cursó un posoperatorio bárbaro, tuvo muy poco dolor. Prácticamente no se quejó de dolor en todo el posoperatorio. Este es un video, perdón que saco el puntero. Este video también ya lo vieron, pero le falta el final de la película. ¿Ven? Ahí tienen la ventración, y después de la cirugía van a ver cómo quedó. Fíjense, la misma paciente haciendo fuerza, cómo quedó perfecto el caso, resuelto. Bueno, la bibliografía es la misma que la primera parte. Recuerden que todo esto yo se los puedo pasar. El doctor Yuri Novitzky fue el que describió la técnica TAR de manera brillante. Bueno, acá vamos a dar por finalizada la parte 2, la segunda parte de eventraciones. Espero que les haya servido. La idea es que los teóricos ustedes los vean, y después cuando hagamos una reunión organizada por la cátedra me van a poder preguntar lo que ustedes quieran. Estos temas son muy amplios, da para mucho más, pero yo tengo que pensar que el que me está escuchando, que es un alumno de la Facultad de Medicina, supuestamente no sabe nada de ventraciones y lo tiene que aprender. Entonces, algunas cosas fueron muy básicas, por ahí algunas más complejas, y bueno, hay mucho más para aportar. Así que bueno, síganme en las redes sociales y ahí van a tener más material. Hasta luego.